¿Qué es un lenguaje de programación? Este punto, aunque ya hemos hablado un poco, ¿no?, de diferentes escenarios, hemos abarcado toda esta línea, ¿no?, toda esta línea técnica que está acá, y sé que aquí hablamos algo de lo que es un lenguaje de programación, hablamos de compilado e interpretado, un buen punto, pero un lenguaje de programación, vamos a tocarlo un poquito más allá. ¿Qué es un lenguaje? Bien, ciertamente, como la palabra dice, es decir, el lenguaje sí tiene su propia ley, sí tiene su propia sintaxis, como decimos acá. Bien, tiene sus propias normas, es decir, cuando vemos que hablan de que el mandarín, el alemán, el inglés, cada uno son lenguajes y cada lenguaje de esto tiene una forma de escritura, ¿ok? Entonces acá pasa igual. Ese lenguaje de programación que vamos a emplear va a tener internamente sus propias leyes. Esas leyes, como de escritura, nosotros lo vamos a llamar sintaxis. Leyes, sí, la sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis del lenguaje? Es decir, cuáles son las técnicas de escritura, así como que, bueno, esta no lleva acento, esto lleva una coma, esto se escribe mayúscula y minúscula, bueno, tal cual. Esas leyes las llamamos sintaxis. Bien, otra cosa interesante de los lenguajes de programación es que ciertamente, es como hablamos, cada lenguaje tiene un uso en específico, pero para trabajar con ellos necesitamos código. Ese código que vamos a hacer algunas veces lo pueden llamar, algunos dicen, bueno, muéstrame tu código fuente, ¿okay? O muéstrame tu script, código fuente, estamos hablando de eso, ¿bien? Del código, es decir, código fuente, código, script, o simplemente código, bueno, código, sé que no le estoy colocando el acento, pero sí, código fuente o script, nos estamos refiriendo a lo mismo, o muéstrame la fuente, bien, también es sí, bien, fuente, estamos hablando de eso, de código, bien, de la programación. Entonces esta fuente, este código fuente o script se hace mediante una regla, y esas reglas son las sintaxis, ¿bien? Esta sintaxis, ¿ok? Entonces, la sintaxis. Si todo el código que vamos a dar lleva una regla de sintaxis. ¿Qué pasa? Esa sintaxis, si no se cumple, el lenguaje o el código no va a funcionar, va a dar error. Fuera de esto existen convenciones o estándar. Existe un estándar. Estándar de código o un estándar de comunidad. ¿Qué es el estándar de comunidad? Esto, además de la sintaxis, es importante porque el estándar, hay lenguajes que la sintaxis vemos es la misma. Es decir, la empleo allá, la empleo acá y es la misma regla, pero varía. Hay cosas que no van. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá. Hay lenguajes de programación, por ejemplo, como Python, que si yo creo una variable, es decir, como decimos correo, y yo quiero decir ahora correo, que sabemos que correo, si yo quiero que guarde algo, le coloco la igualdad, ¿no? Y le coloco el correo. Vamos a suponer que este correo, yo quiero decir correo de usuario. Entonces, en Python, por ejemplo, la sintaxis en este lenguaje de programación es muy sencilla, ¿bien? Es muy permisible. Entonces, ¿qué pasa? Como yo puedo decir simplemente correo y ya lo guarda. Y le asignamos el valor. Si puedo decir correo y le doy el valor. Sí, fub@x@f.com, por ejemplo. De esta forma le guardo el valor. Ahora, existen otros lenguajes que no permiten esto, que si yo quiero hacer eso, yo tengo que decir, mira, voy a crear una variable y esa variable me va a guardar ahora este valor. Como estos valores se guardan en comillas. Así, se guardan en comillas. Porque es texto. Y lo que es texto, o mejor dicho, alfanumérico, lo podemos guardar así, en comillas.
y los números si lo guardamos sin comillas. Entonces, hay otros lenguajes que además de hacer esto, mira, hay unos que te dicen, bueno, como Python, escribo correo y le asigno el valor. Si el correo va a tener esto. En JavaScript va así, sí, tengo que decir var y correo es igual, es decir, me almacena este valor. Ahora, hay otros lenguajes que no, yo tendría que decir como que es un string, es decir, que es un texto, y a ese texto le voy a asignar este valor. Entonces, eso más, ¿qué tiene que ver con esto? Esto tiene que ver con la sintaxis. Toda esta parte tiene que ver con la sintaxis, las reglas. Sí, hay unos que son más directos, es decir, escribo correo y le mando el valor, otros no, tengo que por lo menos decir, mira, var, si necesito, voy a crear una variable, si tengo que especificarle y luego anexarle el valor. Hay otros que no, simplemente además tengo que decirle que es una variable, que se va a llamar correo, pero tengo que decirle que es de texto. Bien, y si fuera número, tengo que decirle, ay, me equivoqué acá, disculpen, si es número, tendría que decirle, es un number, o es un int, ¿bien? Int es como entero, ¿bien? Es entero. Entonces, o decir un number. Si tengo que especificarle qué quiero guardar en ella. ¿Bien? Entonces, son más estrictos. Hay lenguajes que son más estrictos y hay lenguajes que son menos estrictos. Fuera de esto está el estándar de comunidad. ¿Qué es el estándar de comunidad? Por ejemplo, si yo quiero decir correo de usuario en Python, tendría que escribirlo así, piso usuario. Pero si lo quiero escribir en JavaScript, debería hacerlo piso, no piso, debería ser usuario. Es decir, con la primera en mayúscula y concatenado o simplemente junto. Porque si yo lo coloco en Python así, ¿va a funcionar? Sí, funciona, no hay problema. Pero en la comunidad de Python se trabaja es con esta norma. Y en la comunidad de JavaScript se emplea esta norma. Bien, y normalmente los que tienen esto, habría que ver, porque algunos se pueden usar esto o pueden usar esto. ¿Y cómo se llama esto? Eso tiene nombre, eso se llama, por ejemplo, es normas de escritura. Entonces puede ser como camel case. El camel case, aquí como estoy diciendo, es la del camello. Es primera minúscula y la que le sigue mayúscula. Entonces esta es esta que tenemos acá, es la segunda. Es esta. La primera, esta se llama snake case. Es la primera que está aquí. Entonces, de esta modalidad, sabemos a nivel de escritura, al ver esto, mira, esta es camel key, esta es snake key, también está toda para cuando todo esto es mayúscula. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo un capital case o un upper case, así que es todo mayúscula, así que es upper case, totalmente todo mayúscula. Entonces aquí nos da una idea de cómo se escribe esto. El uppercase es como un grito, es como una alerta. Eso quiere decir que algo que se va a guardar, que es fijo, que no se va a alterar. Es decir, que el valor no cambia. Bien. Adicional de esto que estamos viendo acá, existe algo. Yo sé que estoy escribiendo la palabra food, escribo la palabra bar, también puedo escribir bat, puedo escribir cubes. Y estos son valores falsos. Entonces, cuando vemos valores como cube, to, food, bar, o foodbar, por ejemplo, son valores de prueba. Hay ciertos tutoriales que vemos por internet y de repente vemos como que foodbar y no nos preocupemos, simplemente que son para decir valores de prueba. De yo guardar el nombre de alguien de un correo como que, bueno, y exponer mis datos, yo puedo inventar un correo. Entonces, una forma de indicarle a otro proveedor que ese valor es inventado, puedo escribir, bueno, foo.com. Entonces ya con esto le estoy indicando a ese proveedor que ese valor es falso. Y es un valor de prueba. Y los valores de prueba o falso los conocemos también como un mock. Es decir, un mock. Si no tengo un mock ahí, es decir, tengo una data falsa, una data de prueba. Entonces, estos mock o estos valores falsos los podemos emplear dentro de nuestro lenguaje de programación. Entonces, no importa el lenguaje de programación que estés manejando, si tú quieres guardar el nombre de alguien y
no quieres colocar como Pepito Pérez, sino que es un nombre falso, puedes colocar Food Bar, Bags, por ejemplo. Y es un valor simplemente para testear, para probar el código. ¿Bien? Entonces, estos tipos de sintaxis o estándares siempre tenemos que chequearlos cada vez que usemos un lenguaje de programación, verificar cuál es la sintaxis, cómo él guarda las variables, si ellos emplean snake case o camel case o alguna otra, verificar que esa sintaxis o ese lenguaje que estemos usando, si es de bajo nivel o es interpretado. Cuando hablamos de bajo nivel o interpretado, es esto, lo que tocamos acá. Es decir, los lenguajes compilados son los de bajo nivel y los interpretados son los de alto nivel. Sí, estos se conocen como lenguaje de alto y estos se conocen como lenguaje de bajo. Bien, de bajo nivel y de alto nivel. Bien, es decir, de alto nivel porque está muy por encima, es decir, acuérdense que tienen que pasar por interpretado, la máquina entenderlo. En cambio de bajo es que llega más rápido abajo, el código llega más rápido a la máquina. En cambio alto es que está más arriba, entonces tiene que pasar por más procesos para llegar a la máquina, para que la máquina lo pueda entender. ¿Y cuáles son esos más procesos? El que tiene que pasar por el traductor, el intérprete. Bien, entonces este es bajo nivel y este de alto nivel. Entonces lo de bajo nivel ya lo hemos comentado, ¿sí? en qué circunstancia lo debemos usar. Es decir, para cuestiones más críticas, donde tenemos más contacto con el hardware, más de rendimiento, nos encontramos con el mundo de los juegos. Por ejemplo, como los juegos de PlayStation, los juegos de Xbox, normalmente están escritos en lenguajes compilados. ¿Ok? Porque necesitamos rendimiento. Bien. Y recibamos respuestas rápidas, como, pero también lo podemos emplear para una página web, sí, no hay problema. Así que esto ya está, depende del modelo de negocio y la cuestión que se desea tratar. Okay. Entonces, de este punto hemos visto ya lo que es el mundo de los lenguajes de la programación. Entonces, hay muchos, pero con esta base espero que nos sirva y sé que va a servir de bastante punto para la parte 2 de este curso, donde ya vamos a comenzar a programar. ¿Bien? Pero al momento de programar, ya con todas estas bases, al momento de escribir nuestro código, vamos a entender o vamos a tener una mayor comprensión de qué es lo que va a estar pasando. ¿Bien? O qué está pasando dentro de nuestro software. Igualmente, en la parte de desarrollo, vamos a indagar más y vamos a comenzar entonces a hacer todas estas conexiones que tenemos acá, o vamos a entender más todos estos procesos de algoritmos y conexiones que estuvimos hablando en cada uno de estos capítulos.